Haces las cosas bien, trabajás, te esforzás, ayudas a los demás y aún así hay algo adentro tuyo que dice que no es suficiente, que podrías haber hecho más, que otros lo hacen mejor, que si la gente te conociera de verdad, quizás no te querrían tanto. Si alguna vez sentiste eso, que esa vocecita dentro tuyo no para de hablar, este video es para vos. Hoy día vamos a hablar de la autoestima, pero no de la autoestima de los libros de autoayuda, de la autoestima real, que se construye, se rompe y se puede volver a reconstruir. Lo primero que quiero que sepas es esto. Es lógico que hoy te cueste, absolutamente lógico. Hola, soy Ana Paula y esto es Poner en Palabras. Arranquemos. Empecemos por desmentir algo. La autoestima no es mirarte al espejo y decirte, soy hermosa y puedo con todo. Eso es afirmación positiva, que está bien, pero no es lo mismo. La autoestima es la relación que tenés con vos misma. Es cómo te hablas cuando cometes un error. Es lo que crees que mereces, en el trabajo, en el amor, en los vínculos. Es cuánto espacio te permitís ocupar en una habitación. Y acá viene algo importante. La autoestima no es estable ni uniforme. No es que la tenés entera o no la tenés. Podés tener una autoestima sólida en el trabajo y frágil en las relaciones. Podés sentirte muy capaz profesionalmente y al mismo tiempo creer que no sos suficientemente buena pareja, amiga o hija. Imagínate a Sofía. Sofía tiene 29 años. Es muy buena en lo que hace, sus jefes la valoran. Pero en su pareja, cada vez que hay una discusión, ella termina pensando que la culpa es suya. Que si el otro se enoja es porque ella hizo algo mal. Que si no se siente amada es porque no es suficientemente querible. Sofía no tiene baja autoestima en general, la tiene fragmentada. En un área está bien, en otra está en el piso. ¿Por qué pasa eso? Porque la autoestima se construye en los vínculos. Aprendemos a valorarnos o a no valorarnos a través de cómo nos trataron. En la infancia, en la adolescencia, en las relaciones importantes, y eso deja huella. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene esa voz interna que te critica? Esa que dice, lo podrías haber hecho mejor, no sos suficiente, ¿quién te crees que sos? Esa voz no es tuya, o mejor dicho, en algún momento fue de alguien más. Cuando somos chicos, somos como esponjas, absorbemos lo que nos dicen, lo que nos hacen sentir, lo que aprenden nuestros cuerpos. Si creciste con alguien que te exigía mucho y te aprobaba poco, internalizaste esa exigencia. Si en tu familia el error era una vergüenza y no una oportunidad de aprender, aprendiste a tenerle miedo a equivocarte. Si te comparabas con otros, con hermanos, con compañeros, con lo que deberías ser, aprendiste que tal como sos no alcanzaba. Y eso se convierte en un diálogo interno, una voz que repite sin que vos se lo pidas, todo lo que una vez escuchaste afuera. No te digo esto para culpar a nadie, la mayoría de las veces las personas que nos criaron hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Te lo digo para que entiendas que esa voz crítica no es la verdad sobre vos, es una historia que alguien te contó y que en algún momento te la creíste. Y las historias que nos contamos se pueden cambiar, no de un día para el otro, pero se pueden cambiar. Capaz en este punto estás pensando, sí, Ana Paula, todo eso lo entiendo, pero ¿por qué sigue siendo tan difícil? Buena pregunta, porque la autoestima baja tiene una lógica propia que se autosostiene, es un círculo. Si crees que no sos suficiente, vas a buscar validación afuera constantemente. Y si alguien no te la da, porque ese día está distraído o porque tuvo un mal día, tu cerebro lo interpreta como confirmación de que tenías razón. ¿Ves? No soy suficiente. O al revés, si alguien te halaga mucho, pensás, no me conoce bien. O se equivoca o exagera y descartás lo positivo. Esto se llama sesgo de confirmación. El cerebro tiende a buscar información que confirme lo que ya cree. Si crees que no valés,
va a encontrar evidencia de eso en todos lados y va a ignorar la evidencia contraria. Por eso no alcanza con que alguien te diga vos podés, sos increíble, te quiero mucho, si por adentro no te lo crees. Esas palabras rebotan. El trabajo de la autoestima es interno, no es conseguir más aprobación afuera, es cambiar la relación que tenés con vos misma. Te enseño 2 cosas que podés hacer esta semana. La primera, empezar a notar cómo te hablas. Esto no es para juzgarte, sino simplemente para observarte. Por ejemplo, durante esta semana podés analizar si te equivocaste en algo o si hiciste algo mal, qué es lo que te decís. Si te tratas mal, en qué tono te lo decís. Si tu amiga cometiera ese error, ¿la tratarías de esa forma? La mayoría de las veces, cuando nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta de que somos más crueles con nosotras mismas que con cualquier otra persona. Y tomar conciencia de esto es el primer paso. Y lo segundo que podés hacer es anotar 3 cosas que hiciste bien. Pueden ser cosas simples como por ejemplo, pude llamar a mi mamá, terminé una tarea que venía postergando, me hice una rica comida. El cerebro con baja autoestima tiende a no registrar lo positivo. Si realizas este ejercicio, puede ayudarte a que lo empiece a registrar. No va a cambiar de golpe, pero sí va a entrenar un músculo que hay que fortalecer. Quiero que te vayas con una cosa. La forma en que te tratás a vos misma no es algo de tu personalidad que es fijo, sino que lo podés ir cambiando, lo podés ir modificando y podés ir aprendiendo. Es un hábito, un patrón aprendido. Y los patrones aprendidos se pueden desaprender. En el próximo video vamos a ver esa voz interna que te destruye, de dónde viene exactamente y cómo podemos aprender a silenciarla. Porque entender de dónde viene es la mitad del trabajo. Si este video te resonó, guárdalo. Y si conoces a alguien que lo necesita, mándaselo. Soy Ana Paula y esto es Poner en Palabras. Nos vemos en el próximo.